Buen día, jóvenes. El día de hoy vamos a hablar de productos notables. Vamos a ver solamente tres casos de productos notables. Primero, para entender, vamos a llamar productos notables a aquellas multiplicaciones de binomios especiales que solamente al verlos nosotros los podemos reconocer y saber que podemos resolverlos siguiendo una regla o unos pasos sin tener que hacer la multiplicación. Vamos a ver. El primer caso es hablar de binomios al cuadrado. Tenemos un binomio al cuadrado cuando tenemos una multiplicación de dos binomios que son exactamente iguales. Aquí tenemos tres ejemplos. En el ejemplo 1 tenemos x más 5 por x más 5. Vemos que es exactamente el mismo binomio. Lo mismo ocurre con los otros dos ejemplos. A menos 2 por a menos 2 y a más b por a más b. Vemos que estos binomios pueden expresarse de la siguiente forma. El primero sería x más 5 por x más 5. Tendríamos x más 5 al cuadrado. En el segundo ejemplo, a menos 2 por a menos 2 lo podemos expresar como a menos 2 al cuadrado. Y el tercer ejemplo, a más b por a más b, lo podemos expresar como a más b al cuadrado. Estos binomios se pueden resolver siguiendo la siguiente regla o los siguientes pasos. El paso número 1 es elevar el primer término al cuadrado. El paso número 2 es multiplicar los dos términos entre ellos y poner en el resultado el doble de esa multiplicación. Y por último, paso 3, elevar el segundo término al cuadrado. Aquí en estos ejemplos, el primer término en el ejemplo 1 sería x. Entonces, el segundo término sería 5. Entonces, en el primer ejemplo, elevado al cuadrado, el primer término sería x al cuadrado, x cuadrada. En el segundo paso multiplicaríamos más 5 por x, sería más 5x, pero en el resultado tendríamos que poner más 10x. Y por último, en el tercer paso, sería elevar el más 5 al cuadrado y el resultado sería más 25. Okay. Vamos a verlo ya de una manera más concreta, pero debemos de recordar que el resultado de multiplicar binomios al cuadrado se le va a llamar trinomio cuadrado perfecto. Vamos a ver un caso concreto y vamos a multiplicar m más 3 por m más 3. Vamos a observar que lo podemos poner como m más 3 al cuadrado. Entonces vamos a aplicar la regla o a seguir los pasos. El paso número 1 es el primer término se eleva al cuadrado. El primer término es m. Al elevarlo al cuadrado voy a obtener m cuadrada. El segundo paso es multiplicar los dos términos entre ellos, pero vamos a colocar el doble. Es decir, vamos a multiplicar m por 3. El resultado sería más 3m. Entonces, en nuestro resultado vamos a multiplicar más 6m. Entonces, vamos a multiplicarlo por 2. Y el paso 3 nos dice que el segundo término se eleva al cuadrado. En este caso, el segundo término es más 3. Al elevarlo al cuadrado, vamos a obtener más 9. Y listo, ya está terminada la multiplicación de este binomio al cuadrado m más 3 por m más 3. Muy bien, es sencillo. Vamos a ver otro ejemplo y vamos a ver que se resuelve exactamente igual. Okay, vamos a poner como ejemplo 2x menos 4 por 2x menos 4. Entonces sabemos que lo vamos a expresar como 2x menos 4 al cuadrado. Vamos a checar que el primer término es 2x y el segundo término es menos 4. Tomando eso en cuenta, vamos a seguir los pasos.
El paso número 1 es elevar el primer término al cuadrado, es decir, 2x al elevado al cuadrado, vamos a obtener 2 al cuadrado 4 y x al cuadrado x cuadrada, dando el primer término del trinomio. Paso número 2 es multiplicar los dos términos entre sí y poner el doble, es decir, vamos a multiplicar 2x por menos 4. Al multiplicar 2x por menos 4 vamos a obtener menos 8x, pero hay que acordarnos que hay que poner el doble de menos 8x, sería menos 16x. Y por último, el paso número 3 sería elevar el segundo término al cuadrado, es decir, menos 4. Al cuadrado voy a obtener menos por menos, más, y 4 por 4, 16. De esta forma ya tenemos nuestro resultado o nuestro producto notable, que viene siendo un trinomio cuadrado perfecto. Vamos ahora con binomios conjugados. Los binomios conjugados es la multiplicación de dos binomios donde un término de cada binomio es exactamente igual y el otro solamente difiere del signo. Por ejemplo, tenemos x más 5 que multiplica a x menos 5. Como vemos, el término exactamente igual es la x y el que difiere de signos es el 5. Lo mismo pasa en el ejemplo 2 con a menos 2 por a más 2, donde el término idéntico es a y el término que difiere el signo es el 2. Y en el ejemplo 3, el término idéntico es 3a y el término que difiere de signo es el término b. Estas multiplicaciones de binomios conjugados son muy sencillas porque solamente vamos a seguir una regla que tiene dos pasos y son los siguientes. Paso número 1 es elevar el primer término al cuadrado. Vamos a tomar siempre como primer término aquel término que tiene los signos iguales, es decir, el que es idéntico. Y como paso número 2 vamos a restar el segundo término, que vamos a considerar el que tiene los signos diferentes, elevado al cuadrado, y vamos a restárselo al primero. Como ven, es una regla muy sencilla, solamente tiene dos pasos y vamos a verlo ya de una forma concreta en un ejemplo. Y vamos a ver que al resultado de esta multiplicación de binomios conjugados se les va a llamar una diferencia de cuadrados. Acordarnos, una diferencia es una resta. En binomios conjugados vamos a multiplicar 2x más 4 por 2x menos 4. Siguiendo la regla, el paso número 1, es decir, vamos a elevar el primer término al cuadrado. En este caso sería 2x. Al elevarlo al cuadrado, vamos a obtener 2 al cuadrado, 4, y x al cuadrado, x cuadrada. Entonces vamos a obtener más 4x cuadrada. Como segundo paso, vamos a restar el segundo término, es decir, vamos a poner menos y vamos a elevar al cuadrado el segundo término, que sería el 4. 4 al cuadrado son 16. Y listo. Ya se terminó el problema, ya está resuelta la multiplicación de estos binomios conjugados. Como ven, solamente son dos pasos, es una manera muy sencilla de resolverlo. Vamos a ver otro ejemplo con este mismo tipo de binomios. Vamos a multiplicar 3a más b por 3a menos b. Entonces primero vamos a considerar como primer término el que es exactamente igual, que es el 3a. Entonces lo vamos a elevar al cuadrado. 3a al cuadrado, vamos a tener 3 al cuadrado 9 y a al cuadrado a cuadrada. En el paso 2 vamos a restar el segundo término elevado al cuadrado. En este caso, el segundo término es b elevado al cuadrado, va a ser b cuadrada. Y listo, ya terminamos con este tipo de binomios. Ahora
vamos a un tercer caso, que es binomios con término común. Para reconocer los binomios con término común, vamos a checar que es cuando tenemos la multiplicación de dos binomios donde un término de cada uno de los binomios es exactamente igual, al cual lo vamos a llamar término común, y los otros dos términos contenidos en los binomios que se están multiplicando son términos semejantes. Vamos a ver algunos ejemplos y tenemos en el ejemplo 1 x más 5 por x menos 2. Vemos que el término que es exactamente igual es la x, es decir, x sería nuestro término común, y más 5 y menos 2 son términos independientes, por lo tanto son términos semejantes. Entonces aquí tenemos como ejemplo número 1 un binomio con término común. En el ejemplo 2, la A es el término común porque es exactamente igual a en el primer binomio y a en el segundo binomio. Y el menos 2 y el más 5 son términos semejantes. Por lo tanto, también es una multiplicación de binomios con término común. Y por último, en el ejemplo número 3, el término común sería 3a porque es idéntico en los dos binomios, y el 4b y el menos b son términos semejantes, por lo tanto son binomios con término común. Aquí, para realizar este tipo de multiplicaciones, vamos a seguir la siguiente regla o los siguientes pasos. Vamos a tener como paso número 1, vamos a elevar el término común al cuadrado. Como paso número 2, vamos a multiplicar el término común por la suma algebraica de los términos semejantes. Es decir, aquí vamos a tener que sumar los términos que son semejantes y ese resultado lo vamos a multiplicar por el término común. Y el paso número 3, vamos a multiplicar los términos no comunes, es decir, los términos semejantes. Vamos a ver un ejemplo de esto. No sin antes recordar que al resultado de la multiplicación de binomios con término común se le va a llamar trinomio general. Vamos a ver la multiplicación de binomios con término común multiplicando 2x más 4 por 2x menos 7. Aquí vemos que el 2x va a ser nuestro término común y el más 4 y menos 7 son los términos semejantes. Aplicando la regla, el paso número 1 es elevar el término común al cuadrado, en este caso 2x. Al elevarlo al cuadrado sería 2 al cuadrado 4 y x al cuadrado x cuadrada. Entonces tendríamos como primer término del resultado 4x cuadrada. En el paso número 2 vamos a multiplicar el término común por la suma algebraica de los términos semejantes. Es decir, el término común 2x lo voy a multiplicar por la suma algebraica de 4 menos 7. Al hacer la suma algebraica 4 menos 7 voy a obtener menos 3. Ese menos 3 lo voy a multiplicar por 2x. Obteniendo menos por más da menos, y 3 por 2, 6, y x pasa igual. Y por último, el paso número 3, vamos a multiplicar los términos no comunes, es decir, a multiplicar más 4 por menos 7, más por menos da menos, y 4 por 7, 28, dando como resultado final menos 28. Ya el resultado de la multiplicación de los binomios de estos términos comunes sería 4x cuadrada menos 6x menos 28, al cual se le llama trinomio general. Vamos a ver de este tipo de binomios con término común. Vamos a multiplicar 3a menos b por 3a menos 2b. El término común sería en este caso 3a y los términos semejantes serían menos b y menos 2b. Con esto en mente vamos a seguir los pasos. Paso número 1, elevar el término común al cuadrado, que en este caso sería 3a. Al elevarlo al cuadrado voy a obtener 3 al cuadrado 9 y a al cuadrado a cuadrada. Entonces voy a tener como primer término del resultado 9a cuadrada. En el paso número 2 voy a obtener el segundo término del resultado.
Vamos a multiplicar el término común por la suma algebraica de los términos semejantes. Es decir, 3a, que es el término común, y vamos a sumar algebraicamente menos b menos 2b. Entonces, menos b menos 2b voy a obtener menos 3b. A multiplicarlo por 3a voy a obtener más por menos menos, 3 por 3 9 y a por b, ab. Teniendo el segundo término del resultado. Y por último, el paso 3, vamos a multiplicar los términos no comunes, es decir, menos b por menos 2b. Al multiplicar menos por menos, vamos a obtener más, y 1 por 2, vamos a obtener 2, y b por b cuadrada. Ya con los ejemplos anteriores, vamos a tomarlos como base para resolver las siguientes multiplicaciones de productos notables aplicando las reglas correspondientes. Este ejercicio de 10 problemas queda como evidencia para regresando a clases los lleven ya resueltos aplicando las reglas. Saludos y muchas gracias.